Bien, continuando con la discusión de la última clase, ahora vamos a ver, vamos a demostrar el siguiente hecho, que vamos a ver de manera intuitiva. Eh, Vamos a pintar una función continua, nueva cuenta para fijar ideas. Tenemos una función definida en el compacto AB de R en R. Muy bien, ahora supongamos que tenemos una partición P1 que está dado por los puntos x0, x1, x2, x3, tal vez que x0 es igual a A, menor que x1, menor que x2, menor que x3, que es igual a B. Entonces esta P1 es una partición del intervalo AB. Tenemos una partición que voy a poner de otro color, una partición P2 que tiene los puntos Y0, Y1, Y2, Y3 y Y4. Entonces, esta partición es tal que Y0 es A, menor que Y1, menor que Y2, menor que Y3, menor que Y4, que es igual a B. Y la ponemos de tal forma que, bueno, y esta P2 es una partición del intervalo AB también. Entonces tenemos dos particiones del intervalo AB. Entonces, por un lado, voy a pintar la partición P1. De hecho, debí ponerlo en rojo, pero vamos a ponerlo en negro. Que tiene este punto X0. Va a tomar el punto X1, el punto X2 y este B que sería el punto X3. Y este A que es el X0. Entonces, eh, según lo que hemos discutido anteriormente, en cada subintervalo generado por esta partición, tenemos que la función es acotada y entonces alcanza su máximo y su mínimo en este caso porque la función es continua. Y entonces el mínimo aquí sería este punto, el mínimo aquí sería este punto de acá y el mínimo en este intervalo sería este. Entonces tenemos que las sumas inferiores para esta partición van a estar dadas por esta área. Entonces, las sumas inferiores de f para la partición P1 va a ser la suma desde igual a 1 hasta 3 de mi por delta xi. Entonces esto va a ser igual a m1 por delta x1 más m2 por delta x2 más m3 por delta x3. De manera eh, no compacta. Entonces voy a dejarlo así. Simplemente como la suma desde igual a 1 hasta 3 de mi delta xi. Entonces ya sabemos que la interpretación geométrica de estas sumas inferiores es precisamente el área de todos estos rectángulos, o la suma de las áreas de todos estos rectángulos, donde, si vuelvo a dejar lo que teníamos escrito antes, voy a ponerlo así, m1 del tx1 más m2 por del tx2, por si no ha quedado claro en los videos anteriores. Entonces, esta es esta área de aquí, donde delta x1 pues es la longitud de este intervalo. Delta x1 es x1, que es toda esta distancia, menos x0, que es a, por la altura, que en este caso sería m1, que está aquí. Y este que está aquí sería el área de este rectángulo, y esto que está aquí sería el área de todo este rectángulo. Entonces las sumas inferiores van a ser las sumas de las áreas de todos estos rectángulos. ¿De acuerdo? Ahora, para la partición P2, voy a tomar los máximos. Entonces, voy a poner que este también es Y0.
Y0 es igual a A, y este B, que es X3, va a ser igual a Y4 también. Y voy a poner el Y1 aquí, el Y2 aquí, y el Y3 aquí. Simplemente para mostrar lo que quiero que vean. Entonces, esta partición genera estos rectángulos. Luego este azul de acá, sin tomar en cuenta los negros, lo estoy sobreponiendo, digamos, superponiendo. Y este de acá. Y obviamente los extremos que están en negro y que voy a superponer con el azul aquí. Entonces, si están siguiendo la discusión, no van a tener ningún problema. Entonces, ahora lo que voy a hacer es tomar los máximos. Entonces, en este intervalito entre Y0 y Y1, el máximo es este, y esto me genera este rectángulo grande. Luego, de Y1 a Y2, el máximo sería este, y esto me genera este rectángulo. De Y2 a Y3, que es todo este, el máximo sería en este punto. Eso me generaría este rectángulo. Y de Y3 a Y4 me genera este rectángulo chiquito donde este es el máximo. Entonces tendría eso de ahí. Y las sumas superiores, entonces, para esta partición P2 sería la suma desde igual a 1 hasta 4 de MI mayúscula por delta YI. Entonces esto me va a dar M1 por delta Y1 más M2 por delta Y2 más M3 por delta Y3 más M4 por delta Y4. Entonces estas sumas superiores, la interpretación geométrica es que es la suma de las áreas de los rectángulos generados por esta partición de aquí. Entonces este es el primer rectangulito, sería toda esta área. Luego, que sería este. Luego el M2 por el Y2, digamos en este intervalo tiene un máximo, que sería este M1. En este intervalo hay un máximo, que es este, que sería M2. Entonces, esto de aquí es base por altura, que sería delta Y2 por M2. Esto me genera todo este de acá. Luego M3 por delta, M3 mayúscula, lo puse con minúscula. M3 mayúscula por Y3 sería el área de todo este rectángulo. Y M4 por delta Y4 sería el área de todo este rectangulito. Entonces, intuitivamente es claro que esta área va a ser mayor o igual que esta de aquí. Entonces, intuitivamente vemos que ese arriba, que son las sumas superiores para una partición P2, van a ser mayores o iguales que ese abajo de F para una partición P1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no importa si tengo particiones distintas, el área por arriba siempre va a ser más grande que el área por abajo. Entonces no importa si yo aquí en vez de poner la partición P1 doy un refinamiento de esto y hago la partición más finita. Entonces no importa. Y no importa que acá tenga una partición muy grande o muy fina también, sin necesidad de que sean la misma partición, siempre se va a cumplir que el área que queda por arriba va a ser más grande que el área que queda por abajo. Y pudiendo ser que las dos son iguales y justamente van a ser iguales en el límite, intuitivamente. Entonces, esta idea geométrica que está aquí, que es tan trivial y tan directa de entender, nos va a llevar al siguiente teorema. Entonces, vamos a poner teorema 1.3.1. Si P1 y P2 son particiones del intervalo AB, entonces las sumas inferiores de F para la partición P1 va a ser menor o igual que las sumas superiores de F para la partición P2. Entonces, evidentemente aquí estamos suponiendo que la F es una función acotada. Entonces si quieren pueden ponerle aquí donde
f es una función que va de a a b en los reales acotada. Entonces, en todos estos teoremas, digamos, se omite mencionar que la función es acotada, pero desde un principio ya habíamos dicho que las funciones que vamos a tratar van a ser funciones que van de un espacio, de un subconjunto compacto de los reales en los reales acotada. Es lo único que vamos a pedir. De acuerdo, aquí lo recalco para tenerlo en mente, pero en los libros y en algunos teoremas que hemos visto, incluso ya no estoy poniendo que la función es una función definida de esta forma porque estamos suponiendo que así es. Que son las funciones que estamos tomando para, para analizar en toda esta discusión que llevamos sobre las sumas de Darboux. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Entonces, por acá ya tenemos una idea intuitiva de lo que pasa. Entonces, vamos a decir, sean P1 y P2 dos particiones del intervalo AB. Parece que esta P grande es el conjunto de todas las particiones posibles del intervalo AB. Ahora, por el lema anterior que vimos la clase pasada, nosotros vimos que la unión de estas dos, que le voy a llamar P, es un refinamiento de P1 y P2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eh, P1 está contenido en P2, en P, perdón, y que P2 está contenido en P también. Entonces, P refina tanto a P1 como a P2. Y entonces, por el lema 1.3.2, que fue el último que demostramos la clase anterior, tenemos que si P1 es un refinamiento de P, entonces las sumas inferiores de f de P1 son menores o iguales que las sumas inferiores de f de P. Y por el mismo lema, aplicado a P2, refinamiento de P, tenemos que las sumas superiores de fp son menores o iguales que las sumas superiores de f en P1. Y además, mostramos que las sumas inferiores para cualquier partición siempre son menores o iguales que las sumas superiores de la función f para cualquier partición p. Entonces, juntando todo esto, lo que tenemos es que las sumas inferiores de fp1 son menores o iguales que las sumas inferiores de f en p. Esto es menor o igual que las sumas superiores de f en p. Y esto, por el lema 1.3.2, es menor o igual que las sumas superiores de f para p1. Y entonces de aquí lo que tenemos es que perdón, aquí me equivoqué, es para P2. De f en P2. Y entonces lo que tenemos es que las sumas inferiores de f en P1 son menores o iguales que las sumas superiores de f en P2. Entonces este hecho tan trivial que mostramos aquí tiene su demostración formal en el teorema 1.3.1. Muy bien, entonces lo que dice este teorema es que cualquier suma superior va a ser una cota superior del conjunto de todas las sumas inferiores. Vamos a poner esto como una observación. El teorema que le puse 1.3.1 nos dice que cualquier suma superior es, eh, es una cota superior
del conjunto de todas las sumas inferiores. Pues ¿por qué? Si el conjunto de todas las sumas superiores lo llamamos A, por ejemplo, de todas las sumas inferiores, eh, a ver, más adelante voy a usar esto, pero bueno, voy a dejarlo así. Entonces el conjunto A es el conjunto de S de F en P, tal que P es una partición de AB. Entonces este es el conjunto de sumas inferiores. Entonces, ¿cómo sé que es una cota superior? Pues si tenemos, recordando, vamos a llamarle M es cota superior de un conjunto S distinto del vacío, si X es menor o igual que M para todo X que pertenece a S. Entonces, si yo tomo un elemento del conjunto A, en este caso, mi conjunto S va a ser el conjunto A. Entonces, nosotros ya sabemos que A es distinto del vacío, que al menos contiene una suma superior para una partición de AB. Entonces, si tomo un elemento de ahí, le puedo llamar S abajo de F de P1, por ejemplo, o de P, vamos a ponerlo así, de P, para todo P que pertenece, a una partición de AB. Entonces, eso quiere decir que esta cosa de aquí es un elemento de A, justamente. Y esto es menor o igual, como vimos por el lema este, que las sumas superiores de otra partición que voy a llamar P'. Acá le llamé P1 y P2, pero da igual los nombres. Entonces P y P'. Entonces eso significa que esta de aquí, por definición, esta es una cota superior del conjunto A, como dice la observación aquí. Y análogamente, una cota inferior para un conjunto S cumple que una cota inferior, si le quieren llamar M chiquita, cumple que M chiquita es menor o igual que X para toda X en el conjunto B, que sería el conjunto de todas las sumas superiores. Entonces, las sumas inferiores son una cota inferior para el conjunto de sumas superiores también. Eso es lo que me diría acá. Ok, entonces esta observación va a ser importante para lo que vamos a, para lo que vamos a ir explicando este, durante todas estas clases, donde estamos definiendo la integral de Darboux. Entonces, ahora lo que vamos a demostrar es la existencia tanto del ínfimo como del supremo de las sumas superiores y las sumas inferiores. Entonces, como les decía en clases anteriores, estas sumas, digamos aquí esta cosa que está en negro, que habíamos pintado primero, conforme vamos refinando la partición, se va acercando más al área bajo la curva, ¿cierto? Entonces, intuitivamente, esa cosa tiene como que un límite en el caso de que la función sea integrable, aunque no sabemos qué significa eso, pero intuitivamente, hasta que, o sea, en el caso de esta función continua que estamos pintando aquí, sabemos que esa va a tener un área bajo la curva. Entonces, el límite de todas las sumas superiores, de todas las sumas inferiores, perdón, va a ser justamente esa área. Y ese límite va a ser el supremo de todas las sumas inferiores. Y lo mismo va a pasar para las áreas que van por arriba. Conforme vamos refinando la partición, estas áreas se van a ir acercando cada vez más al área real, bajo la curva. Entonces, eso significa
que el ínfimo de todas esas sumas superiores va a ser justamente, o sea, ese va a ser el límite que pueden alcanzar. ¿De acuerdo? Y lo que hay que demostrar es que efectivamente ese ínfimo y ese supremo existen. Entonces, para eso voy a recordar lo que era la definición de ínfimo y supremo. Entonces, ¿qué nos decía esto? Entonces, recordando, lo voy a poner en azul. Eh, si ese, bueno, no definición, más bien es un, ¿cómo se llama? Se me olvidan los nombres ahora. Es un axioma, perdón, el axioma del supremo. Entonces, lo que dice es que si ese es un subconjunto de los números reales distinto del vacío, superiormente acotado, entonces existe el supremo del conjunto S. Es tal que es la definición de supremo, número uno, que M sea una cota superior de S. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que ya vimos anteriormente, que X es menor o igual que M para toda X que pertenece a S. Y la segunda condición que hay que pedir es que sea la menor de las cotas superiores. Entonces, todo esto lo vieron en cálculo 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que si L es otra cota superior de S, entonces el supremo de S cumple que es menor o igual que esa cota inferior. Entonces, en dibujitos, ¿qué significaba eso? Pues, si yo tengo mi recta real aquí, tengo un subconjunto no vacío de esa recta real, digamos, por ejemplo, este que sea acotado superiormente, entonces digamos que tengo este conjunto así, y voy a ponerlo de esta manera, entonces de A a B. Entonces, superiormente acotado, ¿por qué? Porque existe un número, por ejemplo, aquí, digamos, si voy a ponerle números mejor. Digamos que tenemos el intervalo 1,2. Entonces, es superiormente acotado porque existe una cota superior, por ejemplo, el 3. Tal que, para todo elemento de este conjunto, cumple que es menor que este número de acá. Entonces, el supremo va a ser una cota superior. Entonces, aquí tenemos más cotas superiores, por ejemplo, el 4 o el 2,5. Entonces, en este caso, la menor de las cotas superiores va a ser este, que es el 2. Entonces, ese 2 cumple que va a ser menor que cualquier otra cota que yo dé, menor que el 3, que el 4, que el 2,5, etcétera. Entonces, esa es la definición de supremo. Y la definición de ínfimo es análoga a esto. Entonces, lo que dice es que si S distinto del vacío es inferiormente acotado, entonces existe, o sea, llamarle m chiquita igual al ínfimo de S, tal que por definición m es cota inferior de S. Entonces, ¿qué significa eso? Que m es menor o igual que x para todo x en el conjunto S, entonces, que se puede ver aquí. Entonces, cualquier elemento de acá, este es un conjunto acotado porque puedo tener la cota, por ejemplo, 0 o -1
o 0.5 un medio si le quieren llamar. Entonces, este es un conjunto acotado inferiormente. Y el supremo es el ínfimo, perdón, es una de esas de esas cotas inferiores. Entonces, para todo x aquí, el ínfimo siempre es menor que cualquier elemento de acá. Y además, tiene que cumplir con que m es la mayor de las cotas inferiores de S. Entonces, ¿qué significa eso? Que si L' es cota inferior de S, entonces L' es menor o igual que M. Entonces, ¿qué significa aquí? En este caso, el ínfimo de este conjunto sería el 1. Entonces, ese 1 cumple que es cota inferior, porque todo número aquí adentro del intervalo es menor o igual que ese 1. Y además, es la cota más chiquita, eh, la cota inferior más grande de todas las posibles cotas inferiores. Si yo doy esta, por ejemplo, que es menos uno es más chiquito que uno, un medio es más chiquito que uno. Es lo que dice esta condición de acá. Pues todo eso es de cálculo uno. ¿Por qué veo esto? Porque lo vamos a usar para demostrar el lema de existencia. Pues vamos a poner lema, que sería el tercero, 1.3.3. Entonces, si f es una función definida en el compacto AB acotada, en AB, entonces el supremo de las cotas inferiores de f en P, lo voy a ponerle así. No, voy a ponerlo extendido, tal que P partición de AB. Y el ínfimo de las sumas superiores existe para toda partición de AB. Entonces, si X pertenece al intervalo AB, esto implica que f de X pertenece al intervalo f de A, f de B, por ejemplo. Entonces, lo que significa que el conjunto de f de X tal es que X pertenece al conjunto AB, que es el conjunto de imágenes. O sea, nosotros tenemos la función de A y B, que aquí la dibujo continua, pero acuérdense que no necesariamente es continua, simplemente es una función acotada. Entonces puede ser discontinua, puede oscilar o puede hacer un montón de cosas raras, pero no se va infinito ni por arriba ni por abajo. Entonces, dado un valor de x aquí, eso nos va a dar todas las imágenes de f, de ese x bajo f, bajo esa función que estamos tomando. Entonces, eso va a generar un montón de puntos aquí. Entonces, todos esos puntos es una colección de números reales. Este sería f de a, y aquí me quedaría f de este punto, f de este, etcétera, etcétera. Para todo x que esté aquí me va a dar un punto imagen que está acá. Entonces, este conjunto es el conjunto de imágenes. Y ese conjunto eh, es un conjunto acotado. ¿Por qué? Porque la f es acotada. Acotado de números reales, pues f es acotada.
Perfecto. Y es no vacío. Pues al menos están f de A y f de B. ¿De acuerdo? Entonces es un subconjunto, voy a llamarle S, subconjunto de números reales, y S es distinto del vacío. Entonces, como estoy diciendo que es acotada, cuando yo digo que es acotada, eso significa que es inferiormente acotada y superiormente acotada. Entonces, como es acotado, eso significa que es inferiormente acotado y superiormente acotado. ¿De acuerdo? Y entonces por el axioma del supremo que pusimos acá, existe tanto el ínfimo como el supremo. De F en, en AB. Muy bien. Entonces, ahora del teorema 1.3.1, este que acabamos de ver, este te dice, lo voy a volver a escribir, que si P1 y P2 son particiones de AB, entonces las sumas inferiores para P1 son menores o iguales que las sumas superiores para P2. Entonces, ¿qué significa esto? Sea A el conjunto de sumas inferiores, entonces esto significa que para P1 que pertenece a B, está ese abajo de F de P1, es un elemento de A. ¿De acuerdo? Y B, vamos a llamar el conjunto de sumas superiores de F en P tal que P pertenece a P de AB. Entonces, esto significa que para una P2 partición de AB, la suma superior de F de P2 es un elemento de este conjunto. Es un elemento de B. Entonces, vamos a llamar esto 1 y vamos a llamarle a esto 2. No, a ver, voy a llamarle mejor. A este le vamos a llamar 1, a este le vamos a llamar 2 y a este le vamos a llamar 3. ¿Qué significa esto? De 1 y 2 tenemos que S arriba de F de P es una cota superior del conjunto A. Entonces, es un conjunto, este conjunto A, es decir, el conjunto A que es distinto del vacío, y estas sumas son áreas, entonces son números, que son subconjunto de los números reales, es acotado superiormente.
Y entonces, por el axioma del supremo, ¿qué significa eso? Que existe el supremo del conjunto A. Es decir, existe el supremo de A igual al supremo de las sumas inferiores de f en P tal que P es una partición de AB, que es lo que queríamos probar. Esta cosa existe. Y análogamente, de 1 y 3 tenemos que S abajo de f de P1 es cota inferior de B. Entonces, aquí no lo dije porque ya lo mencioné antes, pero, o sea, ¿cómo veo que es cota inferior de B? Pues tiene que cumplir esta definición de aquí. Entonces, es cota inferior si ese elemento es menor o igual que cualquier elemento del conjunto. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Entonces, este elemento es menor o igual que cualquier elemento de B. Estos son los elementos de B. Entonces, este es menor o igual que cualquier elemento de B. Entonces, por lo tanto, es una cota inferior de B. Y entonces, ¿qué tenemos? Que B también es distinto del vacío. B es un subconjunto de R acotado inferiormente. Y entonces, por el axioma del supremo, eso implica que existe el ínfimo del conjunto B. Y eso significa entonces que existe el ínfimo de B, que es igual al ínfimo de las sumas superiores de f en P, tal que P es una partición de AB. ¿De acuerdo? Y con eso estaría demostrado el teorema. Entonces, esto que intuitivamente habíamos entendido bastante bien con el diagrama de los rectángulos, entonces, si tengo una función acotada, tanto el valor, digamos, supremo de todas estas sumas inferiores que se van a ir acercando al área, va a existir. Ahora, en el caso de que la función sea continua, se ve claramente que ese ínfimo, perdón, que ese supremo va a coincidir con el ínfimo de las sumas superiores, lo cual intuitivamente significa que las dos áreas se van a alcanzar hasta ser el área bajo la curva. Pero eso es porque estamos tomando una función continua. De hecho, vamos a demostrar que todas las funciones continuas son integrables. Es decir, que para todas las funciones continuas, tanto ese ínfimo como ese supremo van a ser el mismo. Pero si la función no es continua, haciendo otro diagrama para una función discontinua, no necesariamente se va a cumplir eso. Pero lo que sí está garantizado es que tanto el ínfimo como el supremo de esas dos cosas existe. Entonces hay un valor supremo que pueden alcanzar las sumas inferiores y hay un valor ínfimo que pueden alcanzar las sumas superiores. A ver, creo que lo dije mal. Hay un valor supremo que pueden alcanzar las sumas inferiores y hay un valor ínfimo que pueden alcanzar las sumas superiores. Entonces las sumas inferiores pueden alcanzar ese supremo y eso está garantizado por el axioma del supremo y las sumas superiores pueden alcanzar ese ínfimo, lo cual está garantizado también por el axioma del supremo. Ahora, lo que vamos a hacer es que, entonces, si estas dos cosas existen, como ya hemos demostrado aquí, intuitivamente vamos a poder definir área cuando estas dos cosas sean la misma.
¿De acuerdo? Ahora, intuitivamente hay otro hecho que tenemos que demostrar también, que es que ese, digamos, aquí tengo mis sumas superiores. Entonces, para estas, así que voy a hacer otro diagrama acá. ¿Qué es lo que tengo? Tengo mi función, algo así, que va de A a B. Y voy a pintar otra acá, igual. Voy a pintarla separada. O sea, más o menos la misma. Hagan de cuenta que es la misma función. Entonces yo tengo una partición, la que sea. Entonces, x0 igual a A, xn igual a B. Y por acá tengo puntitos. Entonces puedo tener esta partición. Entonces en cada subintervalo de estos, la función va a alcanzar su ínfimo y su supremo. Entonces lo que voy a tomar son... Quedó muy feo. Lo que voy a tomar son los ínfimos de esta función, que coinciden con el máximo y el mínimo porque la función es continua la que estoy dibujando. Entonces por aquí está el ínfimo, por aquí tengo el ínfimo de esta, el ínfimo de esta y el ínfimo de esta. Entonces ese ínfimo del que estoy hablando es el ínfimo en cada subintervalo, que son los MIs chiquitos. M1, M2, etcétera. Entonces esto me genera esta área. Entonces lo que dice lo anterior es que conforme yo voy haciendo o me voy acercando, va a haber en cierta medida un límite o un valor máximo que yo puedo alcanzar, que va a ser el supremo. Entonces si yo le sigo tirando puntos, ínfimo aquí, por acá más o menos así, este de acá, este de aquí, luego por acá, este. Entonces voy teniendo elementos, o sea, sumas. Entonces primero pinté una S abajo, de FDP1 para una partición. Luego la hice más finita y encontré un F, unas sumas inferiores de la partición P2 y luego la puedo ir haciendo más finita. Entonces voy a encontrar otro S de F para una partición P3, etcétera. Pero entonces nunca voy a poder pasar el supremo de estas cosas que fue lo que encontramos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el conjunto A? Este conjunto A está dado por todas estas posibles sumas para cada una de las posibles particiones. Entonces lo que hemos demostrado es que el supremo de estas cosas existe, por un lado, y ese supremo siempre va a quedar, va a ser menor que el ínfimo de las sumas superiores. Entonces si yo doy la partición aquí, digamos para la misma partición, da igual. Entonces yo doy, ¿cuántas había dado? Una, dos, tres, cuatro. Entonces yo pinto mis rectángulos, pero ahora voy a tomar los supremos de la función en cada uno de estos subintervalos. Entonces, valor más grande sería este, por aquí, por acá, acá, así. Entonces tengo todo esto. Entonces, esa sería para una partición P1. Y luego le meto puntos.
para generar una partición P2 y le meto puntos y genero una partición P3, etcétera. Entonces voy a meterle estos, que sería para la segunda partición. Entonces eso me genera un elemento de estas sumas. Entonces el máximo y el área se va haciendo más pequeñita. Entonces voy a tener que ir eliminando pedacitos, ¿no? No, ahí estaba bien. Pedacitos. Y entonces, para el conjunto B que teníamos, el conjunto B es el conjunto de todas las sumas superiores. Entonces, este conjunto serían todos estos para cualquier posible partición. Todas estas sumas para cualquier partición. ¿De acuerdo? Y entonces lo que demostramos es que el ínfimo existe. También. Entonces, en algún momento va a haber una barrera que no voy a poder atravesar. Intuitivamente es lo que dice esto. Y ahora de esto, intuitivamente es claro que ese ínfimo va a estar por arriba siempre o va a ser igual, máximo, al supremo de todas estas. Pues justamente eso lo vamos a demostrar. Entonces, vuelvo a recalcar, no confundir estas m's, i's que habíamos definido antes, porque esas son los ínfimos y el supremo de los valores de la función en el intervalo que existen. Con esto de aquí, este es el supremo y el supremo y el ínfimo, pero de las sumas, o sea, de las sumas de área, como valores, cosas totalmente distintas. Entonces vamos a demostrar esta cosa de aquí. Entonces vamos a ponerle lema 1.3. Bueno, pero quiero hacerlo. Sí. Voy a demostrar ese lema, pero vamos a iniciar una nueva sección. Le voy a poner 1.4. Vamos a ponerle integral de Riemann Darboux. Entonces, esta discusión es el primer lema que vamos a demostrar acá. Entonces, lema 1.4.1. Y lo vamos a demostrar en general. Entonces, si A y B son conjuntos distintos del vacío, tales que son subconjuntos de números reales, o bueno, vamos a ponerlo así mejor. Sean A y B subconjuntos de R no vacíos, tales que A es menor o igual que B para toda A en A y B en B. Entonces, que esto de hecho le estoy poniendo el lema aquí, pero es una cosa que demostraron en cálculo 1 también. Entonces el supremo de A es menor o igual que el ínfimo de B. Y luego lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar este lema a estos conjuntos de sumas que tenemos aquí. Entonces intuitivamente lo vimos con las áreas, pero esto en general lo podemos ver con conjuntos de R. Que de hecho, o sea, esto se aplica a esto de acá porque
estas sumas son números reales. Son números, me dan un número, son áreas. Aunque formalmente no hemos definido lo que es un área, intuitivamente sabemos que el área es un número real. Y según la definición que dimos antes, esa función mu, que era el área o la medida de área, siempre va a ser un número positivo o cero, y va a ser un número real. Entonces esto en general, lo que me diría es si, por ejemplo, si yo tengo, vamos a decir, tenemos aquí la línea, la recta real, tenemos dos conjuntos distintos del vacío, tales que A es menor o igual que B para todo A en A y B en B. Digamos, vamos a dibujarlo aquí, solo para fijar ideas. No quiere decir que sea la única manera. Entonces, que este es el conjunto A y este de acá es el conjunto B. Entonces cumple que cualquier elemento de aquí va a ser menor o igual que cualquier elemento de acá, como exige esta definición. Entonces, en el caso de B, el supremo es, el supremo sería este, así como lo pinté, y el ínfimo sería este. Y en el caso de A, el supremo sería este y el ínfimo sería este. Entonces se ve claro que el supremo siempre va a ser menor que el ínfimo. Entonces, ¿cuándo se puede dar la igualdad? Por ejemplo, que los conjuntos, en vez de pintarlos así, los hubiera pintado así. A y B. Entonces, esto sigue cumpliendo que cualquier elemento de aquí es menor que cualquier elemento de acá. De hecho, o incluso podría como ponerlo así cerrado si quieren. Y abierto, da igual. Que tiene que ser menor o igual. Y entonces en ese caso, el ínfimo de B va a coincidir con el supremo de A. ¿De acuerdo? Entonces, intuitivamente es claro este hecho, pero lo tenemos que demostrar. Entonces, demostración. Eh, Vamos a decir, a ver, como B es distinto del vacío y es un subconjunto de números reales, entonces sea P0 que pertenece a B. Y entonces tenemos que, por esta condición, que A es menor o igual que B para todo A en A. Entonces, ¿qué significa esto? Que B0, perdón. ¿Qué significa esto? Que B0 es una cota superior de A. Es una cota superior de A. Entonces, lo que estoy haciendo es agarrar un B específico aquí. Y entonces esto por esta condición de acá sigue cumpliendo que todo elemento de A es menor o a lo más igual que este elemento que estoy agarrando en B. Entonces, con eso estoy demostrando que el conjunto A es acotado superiormente. A es superiormente acotado. Y por hipótesis, A es distinto del vacío y es un subconjunto de R. Entonces, por el axioma del supremo, el supremo de A existe. ¿De acuerdo? Análogamente, este, A es distinto del vacío. Entonces, para todo A, como para todo en... Entonces, déjame ponerlo así. Entonces, como para todo A en A, se debe cumplir que A es menor o igual que B. Para todo B en B.
Entonces, en particular, si A0 pertenece a A, esto significa que eh, A0 es menor o igual que B para toda B en B. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que A0 es una cota inferior de B. Entonces, cualquier A0 que agarre de aquí va a ser una cota inferior de B. Y como entonces, eso significa que B es inferiormente acotado. Y por hipótesis, B es distinto del vacío y es un subconjunto de R, entonces por el axioma del supremo, el ínfimo de B existe también. Entonces vemos que tanto el supremo de A como el ínfimo de B existen con estas condiciones. Entonces ahora como sea, y ahora sí lo que hay que demostrar es la desigualdad esta de aquí. Entonces sea B en B. Y por hipótesis, tenemos que para todo A en A, y tenemos que A es menor o igual que B. Entonces, ¿qué significa esto? B es cota superior de A. Y ahora, como el supremo existe, como existe, por definición, el supremo es la menor de todas las cotas superiores, como vimos aquí. Es la menor, es la menor de las cotas superiores de A. Entonces, ¿qué significa eso? Que si esta es una cota superior y este es el supremo, entonces el supremo de A es menor o igual que B para toda B en B. ¿De acuerdo? Pero esto dice que el supremo de A es cota inferior de B, pues es menor o igual a cualquier elemento de B. Entonces, pero como el ínfimo de B existe, por definición, es la mayor de las cotas inferiores de B. Es la menor de las cotas inferiores de B. Entonces, ¿qué significa eso? Que B es menor o igual de B. Pues eso significa que B es menor o igual que el ínfimo de B.
Si es esto, a ver, espérenme. Entonces, esto dice que B, que supremo de A es cota inferior de B, pero ínfimo de B es la mayor de las cotas inferiores de B. Ah, claro, no, esto está mal. Entonces, esto que puse, efectivamente. Entonces, lo que tenemos es justamente lo que queremos. Entonces, ¿cómo pongo esto? Cualquier, sí, claro, cualquier. Vamos a ponerle pues, la mayor de las cotas inferiores de B, entonces cualquier otra, en particular el supremo de A, satisface que el supremo de A, que es una de las cotas inferiores, es menor o igual que el ínfimo de B por definición, según lo que comentamos aquí. Y entonces con eso estaría demostrado este pequeño lema que ahora vamos a aplicar con las sumas, con el conjunto de sumas superiores y con el conjunto de sumas inferiores. O como le había puesto acá con el conjunto de sumas inferiores y el conjunto de sumas superiores. Pero eso lo veremos en la segunda parte de esta clase.